Ya, muchas gracias. Bueno, ante todo, mi nombre es Alexander Padilla. Como Miguel me presentó, trabajo en peritajes marítimos y portuarios más de 14 años, en consultorías marítimas. Actualmente estoy en la empresa JJ Partnership como socio y como gerente de operaciones, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, lo que les vengo a exponer es, en estos 14 años que he tenido de experiencia en peritajes marítimos de buques de alto bordo, más que todo en temas comerciales, me he dado cuenta de que hay un potencial para poder hacer investigaciones respecto a los distintos siniestros que ocurren y que no están dentro de la normativa local. En la normativa internacional, estas situaciones están en algunos casos están reguladas, pero en el tema local no están reguladas a través de la autoridad marítima, que es la DICAPI, o la autoridad portuaria, que es la APN. Entonces, he puesto dos casos modelo porque para que podamos ver en qué puntos debería haber investigación por parte de la ingeniería naval para en futuros siniestros parecidos se tome en cuenta y se pueda hacer una solución integral. Entonces, empiezo mi exposición. Bueno, introducción, ¿no? El peritaje marítimo cumple un rol esencial dentro del transporte marítimo, sino dentro de toda la cadena logística, entre el comprador y vendedor. O sea, esta exposición está más que todo focalizada a todo lo que son buques de alto bordo en el tema comercial, como son los bulk carriers o los portacontenedores, que se dedican a todo lo que es el transporte de mercaderías a través del medio marítimo. Y todos los buques de alto bordo tienen distintas fases. Dentro de estas fases puede haber un incidente, ¿no? Dentro de las distintas fases del transporte marítimo, sea al momento de embarcar la mercadería, al momento de transportarla, al momento de descargarla, inclusive cuando una vez descargada, transportarla a un destino final, puede ocurrir un incidente, ¿no? Entonces es donde interviene el peritaje marítimo, ¿no? Es una definición para tener en cuenta cómo es visto el peritaje marítimo internacionalmente. Los buques de alto bordo, ¿no? Entonces, como les mencioné, los buques de alto bordo tenemos distintas clases, ¿no? Los buques graneleros son los para transportar cargas sólidas a granel, ¿no? Por medio, estos buques graneleros tienen una forma ancha, donde se transportan en el Perú, lo más común para transportar son los minerales y los graneles, tipo la soya, el maíz, la cebada, el trigo. Todos esos productos vienen a través de estos barcos graneleros, son descargados, en el caso de los graneles y los cereales, son descargados en el Perú, y en el caso de los minerales como el cobre, el hierro y el zinc, son embarcados y transportados con destino final a China. Tenemos también los buques de alto bordo petroleros, son los que están encargados de llevar todo lo que son hidrocarburos, ¿no? Tienen sistemas diferentes a los graneleros, ya que transportan líquidos y tienen una metodología en los peritajes también tienen una metodología diferente, ¿no? Tenemos los buques gaseros que transportan gases, en este caso también productos de hidrocarburos. Los frigoríficos que se encargan de transportar todos los perecibles. Los buques de cargamento rodado, que son los que transportan los carros, vehículos, pero el medio cómo transportan estos buques en especial, diferente a los graneleros, que también lo podían transportar, es que los carros o las cargas rodantes entran, o sea, se embarcan y se desembarcan por sus propios medios. Quiere decir que utilizan sus propios medios para subir a las naves, ser transportados por el buque y ser descargados por sus propios medios. Los buques portacontenedores, bueno, todo el mundo hemos visto, ¿no? Cómo es un contenedor, ¿no?
donde se transportan bienes, y estos buques están encargados de transportar esos contenedores. Y por último tenemos buques especiales de alto bordo, que son buques que están diseñados para temas exclusivos. Por ejemplo, puede ser una draga, que se encarga de hacer el dragado a un terminal o a una bahía, o puede ser un buque hospital, ¿no? Son buques especiales para servicios especiales. Bueno, acá, como les he contado, mi exposición y mi experiencia que he tenido en estos peritajes está sujeta al comercio internacional, o sea, con transportes, en especial con buques graneleros, portacontenedores y petroleros. Entonces, acá les he puesto lo que es una definición del comercio internacional, porque es muy importante conocer todos los parámetros del comercio internacional para un peritaje, porque eso nos va a permitir tener una visión completa y también entender nuestra responsabilidad como peritos, en este caso la persona que sea asignada a hacer el peritaje o la investigación para todo ese tema. También es muy importante conocer la terminología que viene dentro del comercio internacional, como son los fletes, ¿no? El fletamento de los barcos, cuáles son los actores que intervienen en un contrato de fletamento, y cómo es la cadena logística en el tema de las observaciones para poder tener una visión clara al momento del peritaje y poder determinar incluso responsabilidades de los actores si es que éstas existen. Bueno, entonces tenemos unas definiciones comerciales: el transporte que es efectuado de las mercaderías, que es el fin de los barcos comerciales. El contrato de transporte, que viene a ser una terminología legal por donde se hace un acuerdo entre dos partes para el transporte de los bienes. Tercero, acá estamos cuando ocurre un transporte, y un contrato de transporte, lo que podemos decir es que hay un fletamento. Y este fletamento, o contrato de fletamento, también es conocido en inglés como el charter party. Este contrato de fletamento es muy importante porque determina los alcances del transporte marítimo, del transporte de mercaderías y de la responsabilidad de cada uno de los actores dentro de este servicio. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No, Alexander, las preguntas se realizan al final de la exposición. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Sí, correcto. No hay ningún problema. Ya. Entonces, para conocer un poco el tema del fletamento, y es muy importante que los peritos marítimos conozcan cuáles son las distintas responsabilidades de los actores, tenemos un fletamento a casco desnudo. El fletamento a casco desnudo es un contrato entre un armador. ¿Qué es un armador? El armador es la persona que tiene a cargo el buque, que es, se podría decir, el dueño del barco, y puede ser una entidad como puede ser una persona natural. Esta persona, al momento de construir su barco, puede ser un financista, pero construye el barco y quiere simplemente pagar el financiamiento de su barco para poderlo alquilar a otra entidad. Ese tipo de sistema de financiamiento se conoce como un fletamento a casco desnudo. Quiere decir que solo esta entidad se encarga, o sea, la persona, el dueño de este barco, solo se encarga de un tema financiero. No tiene responsabilidad ni de la tripulación, ni de una gestión comercial, ni de una gestión de carga. Fletamento por viaje. El fletamento por viaje está determinado por un alquiler. Esta persona, digamos, el armador de la nave, alquila su barco
a un tercero por un viaje determinado. Quiere decir de que la entidad que está alquilando el barco tiene responsabilidad por ese viaje en una gestión comercial y de la carga. Un fletamento por tiempo. Como su nombre lo dice, es un contrato por un tiempo determinado. Un armador, dueño de un barco, a cargo del fletamento en casco desnudo, quiere decir, teniendo solo la gestión financiera de la nave, le alquila a una entidad el barco, y esta entidad asume la responsabilidad de tener la gestión náutica, quiere decir, alistar o avituallar el barco para la navegación. Tiene también a cargo, si es que también lo desea, porque también puede subarrendarlo, también la gestión comercial, que quiere decir buscar el trabajo para el dicho barco, para que éste pueda poder navegar. Y por último, tiene la gestión de la carga, que mayormente ellos lo que hacen es esta última gestión y llevarla por un tercero, ¿no? ¿Qué quiere decir? Puede ser un embarcador, ¿no? ¿Cómo podemos traducirlo esto? Por ejemplo, digamos, en este caso, un buque mercante, 25.000 toneladas, va a cargar concentrada de cobre en Perú. Ese barco tiene como armador a la empresa Darion Logistics, que es una empresa china. Darion Logistics, que tiene a cargo la sección el financiamiento de la nave, alquila este barco a Western Union. Western Union lo alquila por 5 años. Western Union tiene ahora a cargo la gestión náutica, comercial y de la carga. Pero Western Union solo se encarga de la gestión náutica y comercial. Entonces, Western Union hace un contrato con Antamina. Antamina le dice, necesito un barco para llevar 25.000 toneladas de cobre de Antamina, Punta Lobitos, a China. Entonces, Western Union le alquila el barco. Entonces, ahí como vemos, hay 3 actores. Darion, que es el que hace el fletamento por casco desnudo, que se encarga de todo el tema de financiero de la nave, quiere decir, él paga la nave a un banco o a una entidad que le prestó el capital para poderlo construir. Tenemos a Western Union, que se hace cargo del fletamento por tiempo, que se encarga de todo lo que es tener el barco listo para la navegación y también el tema comercial. Y por último tenemos un fletamento por viaje, que lo celebra Western Union con Antamina para un viaje determinado de Punta Lobitos, Guarmey, a China. Pues tenemos un fletamento por tonelaje que entra dentro de las categorías de los fletamentos por viaje. Y un subarrendamiento quiere decir de que Antamina podía alquilar el barco a una mina pequeña para poder embarcar, hacer un subarrendamiento. Bueno, acá está la definición de los fletes, ¿no? Tenemos el de casco desnudo, el del tiempo que ya nos he explicado, el de viaje y de línea regular. Este último, de línea regular, está más concentrado en los buques portacontenedores. Los buques portacontenedores tienen los armadores o dueños de los barcos tienen a cargo toda la gestión, tanto la gestión financiera, náutica, comercial y de carga, en una línea regular. Quiere decir que ellos se encargan de todo, la línea logística y transporte marítimo. Ejemplo es las líneas navieras Maersk, Hapag-Lloyd, que ellos mismos alquilan a personas, a pequeños comerciantes, un contenedor para que ellos puedan traer sus productos. En este caso, la persona que alquila el contenedor para traer su producto de China a Perú, simplemente lo que hace es alquilar el contenedor, ¿no? Toda la gestión del contenedor, toda la gestión del transporte del contenedor,
el transporte marítimo, el contenedor, el financiamiento de la nave, todo va a cargo de la línea naviera que es Maersk. Entonces, este tipo de fletamento de línea regular abarca todos los fletamientos de casco desnudo, tiempo y de carga. Hay notas importantes de los fletes, ¿no? Los fletes, que son prácticamente un contrato de transporte marítimo, están sujetos pues a la situación del mercado, a los límites de la navegación. Esto es muy importante, porque de acuerdo a esto, por ejemplo, si un barco que sale de China y viene a Perú sufre alguna desviación por algún incidente, sea alguna tormenta o alguna situación adversa, esta situación va a suscitar en distintas responsabilidades, incluso incremento de fletes. Esto, cuando uno conoce esto como perito, puede verificar si ha habido alguna negligencia o ha habido una situación que debió ser fortuita para el incremento del flete. Entonces, estas notas importantes, como el buque y la característica de la velocidad, la gestión comercial, suspensión del fletamento, todas estas cosas los peritos lo tienen que tener en cuenta para poder hacer la investigación más adecuada en caso de algún incidente, ¿no? Suele ocurrir que muchas veces, cuando se transportan los bienes por un largo tiempo, estos pueden llegar pues en forma pueden llegar dañados, algunos casos hasta se mueven, y cuando tienen que ser descargados tienen que tener, se utilizan recursos adicionales para poderlos sacar para evitar que se dañen. Entonces, todo esto implica unos costos, y esos costos a veces se realizan peritajes con la finalidad de determinar si ha habido una responsabilidad dentro de un límite de navegación, o en tal caso pudo haber sido una negligencia por parte del capitán al momento de pasar por un sitio que no debió pasar, para poder determinar si tales cobros deberían ser asumidos por la parte que la descargó, en este caso por el cliente, ¿no? Bueno, tenemos las contingencias, los fletes, ¿no? Como habíamos visto, los fletes son prácticamente la realización del contrato de transporte, y tienen distintas contingencias, ¿no? Por ejemplo, el FIOS, que es un Free In Out Stowage, como lo dice, ¿no? Esta definición quiere decir de que cuando llega el barco, el armador o el transportista está libre de realizar el gasto de cargar, estibar, desestibar o descargar los bienes. Un FIOS, esto mayormente es aplicado a los buques de minerales por el trimming. El trimming es una acción por medio del cual, cuando se embarca minerales o carga granel, la carga es completamente aplanada, queda de tal forma que queda horizontal, y así evita cualquier tipo de pico que pueda en un futuro en navegación mover la carga y que ésta pueda liquefactarse debido al grado de humedad que tiene, ¿no? Este término lo que indica que el armador está libre de gastos de carga, estiva y desestiva, trimado y descarga. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno hace un contrato de fletamento, un transportista o Western Union transporta el mineral de antamina, tienen que cerrar con alguno de estos contratos, con alguna de estas contingencias, porque Western Union puede decir que quiere cerrar su flete con antamina o su contrato de transporte bajo los términos FIOS. ¿Qué esto quiere decir? Que Western Union no va a hacer nada con respecto a la carga. Quiere decir que no la va a embarcar, no la va a desestivar, no la va a descargar, incluso no la va a trimar. Entonces quiere decir que todos esos costos o todas esas acciones están bajo responsabilidad de antamina, que es la parte que está fletando el barco para transportar su mineral.
tenemos el LIFO, que es el liner. El liner, el término liner quiere decir hacer todo, ¿no? Cuando dice el liner free out, quiere decir de que el armador se encarga de hacer todo lo que sea necesario para que la carga esté dentro de su barco. Quiere decir estibar, cargar, trincar, trimar. También tenemos el filo, ¿no? Que es el free in, liner out. ¿Qué quiere decir? En este caso, lo que está el armador es libre del ingreso de la carga. Y él se encarga, el armador se encarga de todos los gastos que implica descargar. Liner out quiere decir descargar la carga. Bueno, ahora vamos a pasar a la definición del peritaje marítimo. Es muy importante, y no lo he puesto en la exposición, pero una de las cosas principales de los peritajes marítimos de alto bordo es el uso del inglés. O sea, los peritajes marítimos, las naves de alto franco bordo, como tienen servicios comerciales a lo largo de todo el mundo, los tripulantes están entrenados para realizar los trabajos en distintos puertos. Y el único medio que utilizan para comunicarse con las distintas personas, actores, inspectores y trabajadores portuarios es el inglés. Entonces, una de las grandes llaves, o se puede decir gran herramienta para el peritaje marítimo en los buques de alto bordo, en el tema comercial, es el inglés. Los peritos marítimos deben hablar inglés para realizar las investigaciones. Entonces, y bueno, aparte de todo, los peritajes marítimos están sujetos bajo las normas inglesas, bajo las leyes inglesas. Quiere decir de que cuando un perito realiza una investigación y determina qué ocurrió o cuáles fueron los factores que causaron un incidente, su peritaje se va, si es necesario, porque puede haber un acuerdo entre las partes antes de llevarlo a un litigio internacional. Esto va a un arbitraje en Londres, donde se ponen los inspectores, bueno, los reportes de los inspectores para ser analizados por una corte inglesa. Entonces quiere decir que el perito también debe tener un alto conocimiento o un grado de conocimiento alto en el tema de la normativa inglesa. Entonces, ¿qué es un inspector marítimo? Es una persona que, usando sus habilidades y experiencia, basada en la competencia que tenga en algún tipo de buque en especial o carga, puede verificar y reportar los hechos factuales dentro de los barcos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, bueno, lo que yo tengo planeado como parte de mi presentación es una guía del peritaje. Esta guía, bueno, Miguel me ha dicho que al final hagamos la pregunta, me hubiera gustado que si pudiera intervenir y hacerme las preguntas mientras veíamos esta guía, podría ser más dinámico. Entonces, esta es una guía de peritaje para poder realizar un peritaje lo más amigable posible, ¿no? Primero que un perito marítimo es una persona que debe tener un perfil relacionado al sector. Puede ser un ingeniero naval, un marino mercante, un capitán, un ingeniero de máquinas con bastante experiencia, para poder determinar algún tipo de incidente, ¿no? Los peritos marítimos normalmente son convocados para realizar una investigación cuando ocurre un incidente o una situación no esperada. Y una vez que un perito, antes de realizar un peritaje, debe tener en cuenta
Uno, el conocimiento por parte de qué actor se está realizando la inspección. Como vimos anteriormente, un buque mercante en el tema comercial tiene resumido tres actores principales: el armador, el fletador y la carga. Entonces, cuando ocurre un siniestro o una situación no esperada, se llama a un perito para que éste determine cuál ha sido la causa del incidente y también se pueda verificar qué responsabilidad tienen los actores dentro de la cadena de transporte marítimo en ese incidente. Si es que la causa implica alguna responsabilidad en eso. Entonces, es muy importante para un perito marítimo siempre conocer por quién está asistiendo o quién lo ha convocado. Si lo convocó el armador, o el fletador, o lo convocó la carga. ¿Por qué? Porque cuando se realiza un tipo de investigación dentro de las naves, a veces la información de muchos sectores de la nave, o de los contratos de fletamento, o las instrucciones de viaje que posee el capitán, están bajo un manto secreto. O sea, quiere decir que muchas veces no quieren dar información con respecto a esto. Ejemplo, cuando el armador con el fletador realizan el charter party o el contrato de fletamento por tiempo, ponen muchas cláusulas que no quieren que se divulguen o no quieren que tenga conocimiento la persona de la carga. Como por ejemplo, cuánto tiempo se está alquilando o quiénes son los dueños del barco o qué empresa lo está financiando. Eso puede estar escrito en un charter party. Ellos, con todo su derecho, no quisieran que esa información se divulgue. Por lo tanto, es muy importante el perito conozca por quién está interviniendo, ya que en muchas situaciones va a tener que actuar de forma discreta, inclusive no solicitar información que no sea necesaria. Si el perito sabe que está yendo por alguna parte, como la carga, que no tiene relación tanto o directamente con el buque, puede tener limitaciones en su trabajo. Alex, segundo. Alex, Sí. Disculpa que te interrumpa. Como habías pedido, hay una pregunta. ¿Sí? Sí. ¿Te la puedo hacer ahora o prefieres sí, que te la dime. Sí, acá están indicando que, según lo expuesto, quiere decir que ante un accidente, ya sea de tipo personal, material o ambiental, primero debe tomarse en conocimiento qué tipo de contrato existía en el buque o medio de transporte marítimo con su cliente. O sea, qué tipo de contrato tiene el buque con el cliente, ¿no? O sea, con el medio de transporte, para recién en base a eso poder iniciar un proceso de investigación. Sí, es correcto. Por ejemplo, digamos que vamos a poner el ejemplo más práctico que ha sido el tema de Repsol. La nave se debe conocer el contrato de fletamento porque si existe una responsabilidad de la nave hasta la conexión de la manguera. ¿Qué quiere decir? Que la nave llega y dice, el contrato de fletamento dice, yo transporto 200,000 barriles de crudo tal grado a la Pampilla y me pongo a disposición de Repsol para que Repsol haga la conexión a la manguera. Digamos que siguiendo eso, Repsol conecta la manguera y la manguera se revienta, los pernos se revientan y se produce un derrame en la borda de la nave. En primera instancia, siempre cuando hay derrames, las naves son responsables de ellos, cuando es por la borda. Y tiene que resolver una investigación. Pero como vemos, también en el contrato de fletamento dijeron que la nave se ponía a disposición de Repsol para que conecten la manguera. Si hay una responsabilidad de Repsol que conecte la manguera a bordo de la nave. Entonces, cuando se hace la investigación, eso debe ser puesto en énfasis. ¿Por qué? Porque eso ayuda a las autoridades a conocer los acuerdos comerciales y a determinar las responsabilidades de cada uno de los actores. No sé si se entendió la pregunta. Sí, Perdón, la respuesta.
Sí, creo que fue bastante claro y creo que también en ese sentido iba esa pregunta. Continúa, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces, segundo, tener claro las instrucciones por la cual él ha sido convocado para realizar la inspección. Esto es muy importante. Normalmente, cuando ocurre un incidente, los inspectores o peritos que actúan de parte, quiere decir que actúan por uno de los actores. Ejemplo, dos barcos están navegando en la entrada del Callao. Un barco sale del muelle de minerales y otro barco está entrando al muelle de contenedores. Por distintas razones, estos dos barcos terminan contactándose o chocando, vamos a decir chocando, levemente al momento de la entrada de esto. Entonces, tanto una de las partes, que es uno de los barcos, convoca a su perito, y otra de las partes de otro barco convoca a su otro perito. Entonces, ambos peritos son convocados y deben ponerse de acuerdo para poder realizar una investigación adecuada. Quiere decir que tienen que conocer por qué han sido convocados. Han sido convocados por el tema del choque o para revisar los daños. Porque muchas veces los peritajes también son tomados por las autoridades correspondientes y los seguros de los barcos, seguro de las naves, porque existen, las naves están aseguradas. Las naves, ejemplo, para ponerlo sencillo, las naves tienen dos tipos de seguro. Un seguro propio, que se encarga de sus daños propios. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si la nave se choca y su proa es completamente destruida, la reconstrucción de la proa lo cubre un seguro propio, que es el seguro de casco y maquinarias. Y tienen un seguro de indemnización contra terceros. Quiere decir, si un barco va navegando y choca con un muelle y el muelle lo rompe, quien actúa es su seguro de responsabilidad civil. Este seguro de responsabilidad civil lo que hace es cubrir los daños al muelle y a cualquier otra parte que esté involucrada en el incidente, ajena al barco. Entonces, muchas veces estos dos tipos, ese seguro se llama de protección e indemnización. Entonces, como tienes dos seguros, tú necesitas incluso a veces dos peritos. Un perito que se encargue de verificar cuál ha sido el daño al tercero, que es decir, a la nave que chocamos, y un perito dedicado a verificar el daño a la nave que chocó. Entonces pueden ser dos peritos diferentes, porque un perito puede ser capacitado en temas náuticos para poder verificar todo lo que pasó la otra nave, y otro perito puede ser encargado del tema de ingeniería para verificar los daños de la nave que chocó. Entonces, por eso es muy importante que un perito tenga claro sus instrucciones o qué va a hacer a raíz de este siniestro. De repente, si una nave acepta responsabilidad antes de la investigación, puede ser que no quiera una investigación para determinar las causas de esto. Entonces, los peritos estamos sujetos a las instrucciones que te da la parte que te convoca, porque somos de parte. También existen peritajes que mandan la autoridad, pero la autoridad ya es otro tema ya más legal, ¿no? Eso ya podríamos dejarlo para una tercera exposición, ¿no? Bueno, y tercero, cuando es un peritaje de parte, deben tener conocimiento de que la inspección se realiza, que la inspección que se realiza no tiene ninguna aceptación de responsabilidad. ¿Cómo es esto? Cuando uno realiza un peritaje o una investigación, el perito tiene que hacerlo en forma imparcial. Quiere decir que no debe tomar parte, a pesar de haber sido nombrado por alguna de las partes. Para esto, su peritaje no tiene ninguna aceptación de responsabilidad. Los peritos no determinamos responsabilidades. Simplemente colocamos los hechos
y las causas que derivaron en el incidente. Las responsabilidades son determinadas de acuerdo a los contratos, a las leyes y algún trato comercial entre las partes. Bueno, acá les pongo un video de cómo se hundió una barcaza. Bueno, ese caso 1 fue un caso de que se hundió una barcaza al descargar bolsas de cemento. Ocurrió en el puerto de Iquitos. Llegó un buque mercante transportando cemento y descargaron cemento sobre estas barcazas. Descargan cemento sobre las barcazas van a la ciudad, descargan las bolsas de cemento y continúa el ciclo. Esta se partió al momento que se cargó, ¿no? Entonces, cuando ocurre el siniestro, normalmente los peritos no llegamos al momento de que ocurra la rotura, sino simplemente vemos cómo está roto el barco. Entonces, acá viene, vamos a ir tratando de ver la guía, cómo se realiza un peritaje de esto, ¿no? Por ejemplo, el peritaje de un incidente, ¿no? Recolectar los datos del artefacto naval, bueno, en este caso buque o barcaza, la que esté involucrada, puede ser también una draga, donde ocurrió el incidente, ¿no? Tenemos que recolectar todos los datos de las naves para verificar qué año tienen, qué certificados tienen, cuál ha sido su última inspección, sus últimas inspecciones, si han tenido reparaciones, si no han tenido reparaciones, si tienen alguna observación por parte de la clase, o en tal caso si hay algo que puede haber ocurrido en su historial, que pueda ser relevante para la inspección. Segundo, es muy importante recolectar la información de las circunstancias en las cuales ocurrió el incidente. Esto es bastante importante porque toda información es vital. Toda información, por más irrelevante que pueda parecer, es vital para la investigación, ya que las circunstancias del incidente pueden haber determinado que ocurra el mismo. Ejemplo, si se cayó una carga y hubo un terremoto o un tsunami, o en este caso hubo bastante viento, puede haber sido un factor determinante para el incidente. Tercero, entrevistar a las personas que estuvieron involucradas en el incidente. Esto es muy importante porque una de las cosas que debe hacer el perito siempre es conversar con los autores. Uno siempre tiene que entrevistar a todas las personas y armar una base de datos de todas las entrevistas que uno realiza. Porque la más mínima salida de ocurrencia puede ser el determinante de un incidente. ¿Qué quiere decir? Que normalmente la mayoría de los incidentes en los buques son por falla humana. Y desgraciadamente las personas que hacen estos errores que determinan en incidentes no se dan cuenta de que hicieron algo mal, sino que son terceros que viéndolos cómo han actuado o en qué situación estaban, dicen que ellos actuaron mal. Entonces, muchas veces cuando uno entrevista a una persona, desgraciadamente está en una negación fáctica. Quiere decir que va a negar siempre que el incidente ocurrió o que él tuvo alguna responsabilidad en ello. Quizá incluso subconscientemente lo va a decir porque según él no hizo nada malo. Por eso es muy importante las entrevistas a todas las personas involucradas. Puede ser que muchas informaciones no sean correctas,
pero es muy importante poderlo ver, ¿no? Acá tengo una pregunta. En el caso de incidente de aguas internacionales, ¿bajo qué normativa se realiza el peritaje? El porte, matrícula, alquiler. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y también muy, muy, es una pregunta interesante y viene a una respuesta dependiendo del incidente. Quiere decir, por ejemplo, ¿no? Si es un incidente dentro del barco, el barco tiene una bandera, como lo mencionas. Y si es un tema bajo la bandera legal, se rige bajo las normas legales de la bandera. Si es un tema comercial o un tema que podría afectar la seguridad de la nave, se rige por las normas OMI, OTI, o sea, las normas internacionales, el SOLAS. Entonces, dependiendo del tipo de incidente, podríamos decir qué norma se aplicaría, ¿no? Pero si es un tema legal, digamos, un asesinato o incluso una desaparición, van de acuerdo a la bandera de la nave. Espero haber respondido tu pregunta. Si no, me vuelves a reformular y te la vuelvo a contestar, no hay ningún problema. Bueno, este es el caso de la barcaza que les conté. Como pueden ver, la barcaza estaba al costado de un buque mercante. Descargaban del buque mercante, se descargaba bolsa de cemento y eran cargadas a la barcaza. La barcaza colapsó, se rompió y tuvieron que la barcaza era remolcada por una especie de remolcador, no es un remolcador, era un vehículo fluvial, ¿no? Una nave, la tuvieron que sacar del costado de la nave para que no hiciera ningún daño a la nave, ¿no? La movieron alrededor de 300 metros y terminó hundiéndose en el río, ¿no? Entonces, esta barcaza, uno puede hacer muchas hipótesis, ¿no? O sea, viendo la foto y escuchando lo que les estoy comentando, podrían uno sacar unas hipótesis, ¿no? Que viene a ser el siguiente paso, ¿no? El planteamiento de las hipótesis. Tienen que estar de acuerdo a los hechos y a los hallazgos de la inspección. O sea, por ejemplo, tenemos que estaban descargando bolsas de cemento sobre una barcaza, esta barcaza se colapsa, se hunde. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Mi primera hipótesis puede ser que se sobrecargó la barcaza. ¿Ok? Es una primera hipótesis. Segunda, están sujetas a la comprobación y el análisis posteriores a la investigación. Una vez que yo tenga todos los datos y cree las distintas hipótesis para un incidente, tengo que hacer un análisis en base a todos los datos, normas, y bueno, con todas las ayudas posibles, ¿no? Normativas, experiencias pasadas, manuales de operación. Los barcos tienen algo que se llama el ISM, ¿no? Que es el International Safety Management, que es un libro de operaciones donde están todos los procedimientos seguros que deben hacer la operación la nave. Y esto ha sido, y este manual está bajo el estándar del SOLAS, bajo un estándar internacional. Entonces, todo eso ahí está bajo la revisión del SOLAS, ¿no? En este caso de un estado rector, ¿no? Todo esto se revisa para verificar si hubo alguna falla o alguna omisión de un trabajo seguro, ¿no? Entonces, después de la hipótesis viene este análisis, ¿no? A ver, ¿qué dice? En caso del accidente de la barcaza, hay una forma de que cometa el delito de agresión del medio ambiente, el tipo de procedimiento se sigue. Ya, eso, en el caso del accidente de la barcaza, en cuál de alguna forma se comete un delito de agresión al medio ambiente? Todo, ya, esto va de acuerdo a lo que tú me dices, el cemento, inicialmente eso lo determina la autoridad local. O sea, el gobierno peruano debe decir si hay contaminación por cemento en el agua, ¿no? En este caso, en el caso de la barcaza,
solo pidieron que se retiren los restos y las bolsas de cemento. Determinaron de que el cemento, como estaba encapsulado en las bolsas, se iba a volver piedra y no iba a haber contaminación en el río. Incluso se tomaron muestras y se hizo el seguimiento y eso, pero sí pidieron retirar la barcaza, ¿no? Alex, disculpa que te interrumpa. Te quedan Sí. 5 minutos de exposición, por favor. Sí, Gracias. no te preocupes, ahorita acabo con este tema, ¿no? Gracias. El análisis de causa-raíz es la determinación de la causa y la comprobación de las hipótesis planteadas, ¿no? Por medio de estos, determinamos cuál ha sido la causa. Ya. Caso 1, durante la descarga de cemento, la nave Estel y Quitos, la barcaza O-16 colapsó y se hundió. Se realizó una investigación de la causa del hundimiento. Conclusiones y recomendaciones. Voy a terminar con la exposición para poderles enseñar cuál fue el análisis de la barcaza porque se hundió, ¿no? Determinar la causa, que se deben realizar las correspondientes conclusiones y recomendaciones, ¿no? Ya, entonces, me permiten un minuto, voy a ponerles esto de aquí. No, esto no es. Un ratito. Ya. El análisis de la rotura de la barcaza de la O-16. ¿Pueden ver mi pantalla? Seguimos viendo tu PowerPoint. Creo que has compartido solamente una pantalla en específico. Tendrías que dejar de compartir esa pantalla y compartir la otra. Ah, ya, perfecto. Entonces voy a hacerlo ya. Discúlpame un ratito. Ya. ¿Pueden ver mi pantalla ahora sí, no? Ahora sí. Ya. El análisis de la rotura de la barcaza O-16 que embarcó 1014 toneladas de métrico de la nave Estela, ¿no? Están los datos, como les dije, cuando se hace un peritaje se tiene que dar los datos, el peso en rosca y todo. Entonces, primero que esta barcaza no tenía ningún plan. Cuando se hizo la investigación se solicitó al armador todos los planos, de eso no tenía nada. Entonces se tuvo que trabajar casi de cero para poder... Tenía un plan de exposición general, entonces se determinó más o menos dónde estaba cargada la barcaza. Esto se hizo por medio de ingeniería, ¿no? Entonces, se calculó el desplazamiento, se calculó el peso de la carga, y aquí se hizo el análisis de ingeniería, que fue el diagrama de fuerzas y de momento flector de la barcaza, ¿no? Todo esto se hizo en base al eslora, ¿no? Y, bueno, como nos queda poco tiempo, se determinó, se calculó, también nos dieron el plano se pudo determinar el plano también de estructuras. Sí, nos dieron el plano de estructuras, no había línea de formato, sí, el plano de estructuras sí había. Y se determinó el esfuerzo máximo que fue sometida a la barcaza durante esto que fue 18 megapascales. Como sabemos, el acero estructural, de lo que están hechas estas barcazas, es de 250. O sea, quiere decir que la barcaza no estaba sobrecargada con mucho esfuerzo. Pero acá viene lo interesante, en los comentarios y conclusiones. Primero, que se determinó que la barcaza había pasado su francobordo por 847 toneladas. Entonces, había habido una falta por parte del capitán o del estibador que cargó la barcaza. No se dieron cuenta de que se habían pasado del francobordo. Y eso es una responsabilidad, es una falta. Segundo, que la barcaza estructuralmente que fue cargada, a pesar de haber pasado el francobordo, que era una situación de riesgo, el esfuerzo que generó las 1041 toneladas no afectó la estructura de la barcaza. Que aparentemente se podía decir que la barcaza tenía algún tipo de fatiga, por lo cual esta se terminó rompiendo
a pesar de haber que la carga no haría el esfuerzo necesario para que se rompa, ¿no? De acuerdo al análisis estructural que se realizó con el perito asignado por parte de la Capitanía. Esto fue un dato adicional que cuando se entrevistó a las partes nos dijeron que todas las barcazas de ese armador habían sido soldadas con el 6011. Incluso tenían procedimientos de soldadura de la reparación de las cubiertas, ¿no? Entonces, acá pusimos una conclusión de esto, ¿no? Para que lo vean la Capitanía y puedan revisar técnicamente lo que ocurrió, ¿no? Y puedan tomar medidas para evitar de que cuando se dañen las barcazas se utilicen solo un electrodo 6011 para la reparación, ¿no? Vamos a volver a la presentación. Entonces, como oportunidades, el caso 1, se debe realizar un análisis de una barcaza prototipo para poder determinar la carga portante y limitarla en base a las inspecciones de la cubierta, midiendo los espesores de la cubierta. O sea, ¿qué pasó acá? Que la Capitanía continuó dándole permiso a esta barcaza, a pesar de que esta barcaza continuó teniendo tenía un tiempo ya muy largo. Nunca nadie analizó cuál era la condición de la cubierta y siempre se mantenía su franco bordo. Lo que se debió hacer en las recomendaciones que se le dio a la Capitanía fue que deberían tener un estudio de las cargas portantes de las barcazas. ¿Qué quiere decir? Que cada barcaza debería tener una carga portante actualizada por ahí. O sea, que cada barcaza tenía que cargar tantas toneladas en su cubierta, lo cual no existe en este momento. O sea, esas barcazas en la selva continuaron embarcando, continúan cargando peso y peso y peso, y no tienen un límite para esto. Entonces, sería bueno que se haga una barcaza prototipo, o se haga algún tipo de, no sé, algún tipo de programa donde se pueda analizar estructuralmente este tipo de barcazas y se puedan determinar su carga portante y limitarlas para esto. Porque, si bien es cierto, el cemento no fue algo contaminante al río, pudo haber sido algún otro tipo de producto que pudo haber sido más nocivo al río. Pero aparentemente los estibadores no tenían el conocimiento de qué es una carga portante, y ellos simplemente se guiaban por el número de cementos que ponían. Aparentemente ellos habían hecho un mal cálculo pensando que era una barcaza mucho más grande una barcaza que era del mismo tamaño que las barcazas que estaban cargando, pero esta barcaza era más pequeña, ¿no? No sé si nos alcanza el tiempo para ver otro caso de una explosión de un tanque, pero lo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esto ocurrió el año pasado. Una nave llegó a Perú, habiendo tenido un incidente en Ecuador. Explotó la nave. Bueno, aquí la nave se llamó el Halcon Trader. Tuvo un incidente en Ecuador al momento de salir de terminar de descargar combustible. Terminó de descargar combustible, bueno, en este caso fue gasolina, y salió de Ecuador. Y al momento de salir, durante el lavado de tanques, porque tenía que cargar otro producto, la nave, el tanque 7 explotó, causando daños bastante graves a la nave. Aún así, la nave navegó un día y medio y llegó al puerto de Callao, donde fuimos convocados para realizar la investigación del incidente y, aparte, determinar los daños y las reparaciones, ¿no? Nosotros fuimos convocados por el casco de maquinarias de la nave para determinar cuál fue la razón. Como pueden ver, los mamparos del tanque estaban colapsados. La explosión había causado un daño bastante fuerte a su estructura. Y es acá donde viene una oportunidad en la ingeniería naval.
Como ocurrió este incidente, el armador llamó a un ingeniero mecánico japonés residido en Panamá. Acá estamos con el inspector de clase realizando la inspección de los daños. Trajo un japonés para poder realizar el plan de reparación de esta nave. ¿En qué consistió el plan de reparación? El plan de reparación debería darle rigidez a la nave o aumentar su resistencia transversal para que pueda soportar un viaje de navegación de Callao a Japón, donde el buque iba a ser reparado completamente en el astillero que fue construido. Como pueden ver, los daños estructurales eran bastante severos. Internamente el buque estaba muy bien reforzado. A pesar de eso, sufrió bastantes daños. Hubo daños en el casco que incluso ahora deberían haber estado siendo analizados en Japón para determinar si iban a reparar el casco, ¿no? Bueno, entonces se hizo un plan de reparación. En este caso lo hizo este ingeniero mecánico japonés de Panamá en representación del armador. Y realizó un plan de reparación bastante, se podría decir, bastante empírico, ¿no? Bueno, esto lo que les estoy pasando es prácticamente el análisis de por qué ocurrió el incidente, ¿no? Las entrevistas que se realizan a los oficiales se tienen que ordenar de acuerdo a la fecha. Los documentos que se analizan, todas estas cosas son importantes para poder determinar la explosión, ¿no? La causa de esta, ¿no? Y acá se aplicó mucha normativa. Esto fue un error, y estaba escrito que ese error no se debía cometer, pero lo cometieron. Y terminaron haciendo, bueno, el análisis causa-raíz se determinó de que ellos, por cumplir con cierto horario para tener el tanque listo, cometieron una serie de faltas que terminaron haciendo que el tanque explotara, ¿no? Alex, por favor, sí. Si podemos ir concluyendo, ya te has excedido del tiempo de exposición. Sí. Lo lamento. Gracias. Sí, no te preocupes. Terminando, voy a pasar de una vez a la oportunidad. Lo que quise decirles con este caso es que había una oportunidad porque no se creó un plan de reparación bastante empírico. No hubo un cálculo del módulo de sección, no hubo el cálculo, soldaron una viga en la cubierta, soldaron tubos a los mamparos colapsados y nunca hubo un análisis de ingeniería. Lo que digo es que había una oportunidad de quizás en este tipo de incidentes llamar a un equipo de investigación, tomar datos del incidente y poder crear planes de ingeniería, módulos que puedan ahorrarnos el costo y el tiempo de reparación. Como fue un plan empírico, se puso plancha muy gruesa que a mi parecer de repente pudo haber sido reducida. Se pudo haber reducido también los tiempos de reparación y también se pudo haber analizado un efecto que es, los tanques, como lo vieron, estaban llenos de agua. Esta agua, cuando se va navegando, produce un efecto que se llama el slosh, que es como un golpe de ola dentro de los tanques. Ahí soldaron tubos. Nunca supimos, porque hasta ahorita estoy preguntando si cuando llegó a Japón el barco los tubos habían resistido, porque eran tubos un poco delgados, incluso con 2, 3 cartelas que los amarraban a los mamparos. A lo que voy es, se debería impulsar los incidentes. Finalmente la conclusión de todo esto es que se debería armar un equipo técnico de ingenieros navales que a cada incidente se puede ver una solución técnica práctica, porque los incidentes son repetitivos. Parece mentira, pero siempre ocurren casi los mismos incidentes, ¿no? Y esto podría ayudar a crear normas o regular vacíos en la norma que tenemos. Más bien, les agradezco su tiempo y haberme escuchado. Y cualquier cosa, ahí están mis datos, y pueden escribirme y puedo tratar de resolver sus preguntas, ¿no? Muchas gracias, Alex. Tu exposición ha sido bastante interesante.
pero lamentablemente ha sido un poquito más extensa de lo... Disculpa, y eso que... Sí, no, no te preocupes, solamente discúlpanos a nosotros por haberte reducido tal vez algunos slides o alguna información más que deseas compartir con nosotros, pero el siguiente expositor también está esperando su turno y bueno, también hay que respetar ciertos los programas que ya están establecidos, ¿no? Te quiero agradecer a nombre de la organización tu aporte, el aporte de tu empresa a este seminario y espero contar contigo para unas nuevas oportunidades en otros seminarios o en una nueva edición del Sindic. Alex, muchas gracias y bueno. Gracias, Miguel, y nada, cualquier cosa a su disposición. Tienen ahí mis datos, mis correos, nos pueden escribir y cualquier cosa estamos dispuestos a... Sí, no te preocupes. Al final del seminario vamos a pasar de forma gratuita el libro de resúmenes. Ahí va a estar tanto el resumen de tu exposición como tus contactos para que cualquier persona pueda comunicarse contigo. ¿Sí? Muchas gracias, Alex, una vez más. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Buen día, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.